todos, gracias por estar presente, a toda la membresía de ALAT que siempre nos sigue, gracias. Hoy vamos a tener un tema importantísimo y vamos a compartir ese tema con los doctores Rodríguez Pradel y la doctora Jenny Disla, que nos acompañan hoy para la discusión. Un tema que ha sido muy solicitado por ustedes y es hablar sobre la eficacia y la seguridad de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Saludos, hola, buenas. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Y vamos a recapitular un poquito a este público selecto que nos acompaña hoy, que básicamente este tema, a modo de introducción, tenemos que recordar el concepto de las incretinas, que desde el punto de vista bioquímico sabemos que están constituidas por aminoácidos y que por tanto se consideran hormonas. Ellas que están allí en el tracto gastrointestinal y que tienen una función importante en lo que es la secreción de insulina en el paciente sano y que posteriormente con la creación de los fármacos se ha ido amplificando ese efecto para darle una posibilidad más de tratamiento al paciente diabético. Claro, y fíjate que una de las ventajas de los inhibidores de la DPP4 en términos ya farmacológicos es que nos permiten trabajar con el paciente diabético tipo 2 en diferentes etapas, desde el inicio, ya un paciente conocido, adulto, un paciente con algún tipo de comorbilidades. Y como muy bien decías al inicio, hablaba de lo que era seguridad y eficacia, porque una de sus, diríamos, cualidades principales es el hecho de que nos permiten ser glucosa dependiente, o sea, el efecto va a ser dependiendo de lo que el individuo ingiera. O sea que esa liberación de insulina preformada que nos va a ayudar a controlar va a tener el mínimo riesgo de hipoglucemias por eso mismo, porque no es una estimulación al receptor, sino que es más bien una liberación dependiendo de la ingesta del individuo. O sea que es un tema bastante interesante donde podemos hablar, así como decías, de su seguridad y de su eficacia sobre todo. Estos fármacos son muy interesantes porque nos han venido a ampliar el universo farmacológico en los pacientes diabéticos y, como decía el doctor y Hasbun, la hipoglucemia es tan importante evitarla en los pacientes diabéticos y el hecho de que estos fármacos sean tan nobles, que tengan tan bajo riesgo de hipoglucemia porque no estimulan la secreción de insulina, le hace un fármaco ideal en pacientes que son pronos a tener hipoglucemia, en pacientes mayores. Y nada, la idea es discutir aquí todos estos beneficios, todas estas noblezas que tienen esta clase de fármacos tan interesantes. O sea que básicamente dentro de lo que es la fisiopatología de un paciente sano, ¿verdad? Para hacer la comparación posterior con un paciente diabético, esas incretinas, que son las que funcionan como esas hormonas, van a provocar a través de la entrada de alimento al organismo, después que comemos, que el paciente pueda liberarla y que durante un periodo aproximadamente entre 1 a 3 minutos ellas tengan vamos a decir así, el beneficio de estimular a ese páncreas a nivel de las células beta específicamente para que se libere insulina. Y ese efecto, entonces, buscando esa similitud en ese efecto, es donde se concentran los científicos para poder ampliar eso. Entonces, se encuentran un problema, ¿verdad, doctores? Cuando tenemos entonces que ese efecto favorable, esa incretina, dura tan poquito en el intestino, porque es degradada entonces por una enzima, ¿verdad? Que es precisamente la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, ahí que surge la idea de que entonces inhibiendo con estos fármacos esa enzima podemos provocar que ese efecto incretina, como se le ha llamado, perdure más y que la liberación de insulina a nivel del páncreas para ese paciente sea en un tiempo más prolongado. Y que todo comienza con los estudios, donde se comienza a darle glucosa al paciente vía oral y endovenosa. Y entonces se descubre este universo de este sistema de los DPP4, del GLP-1, del GIP. Y fíjate cómo ya no solo los IDPP4, sino que hay otra clase farmacológica también derivada de este sistema. Y qué bueno que son estos avances para la farmacología de los de la diabetes mellitus tipo 2. Eso es algo muy importante que es bueno mencionar,
Sabemos que ALAT tiene un universo muy amplio de seguidores y de miembros, y recordar que esas incretinas son precisamente las que llamamos el GLP-1 y el HIP, doctor, a ver si podemos conversar un poquito y puntualizarle a los seguidores sobre eso. Bueno, las incretinas es este sistema de estas proteínas que se sintetizan a nivel intestinal. Tenemos aquí que el GIP, que es el polipeptídico insulinotrópico dependiente de glucosa, y también tenemos la otra incretina, que es el GLP, o péptido similar al glucagón. Ambas se secretan a nivel de los intestinos. En las células L, el GLP-1, y en las células K, el GIP. Estas células a nivel del yeyuno proximal. Entonces, desde ahí estos péptidos son secretados bajo la estimulación de la entrada de glucosa al tracto gastrointestinal. Eso pasa en todos los pacientes, como sabemos, es un mecanismo fisiológico por el cual estas proteínas van entonces al páncreas y estimulan la producción de insulina, glucosa dependiente. Entonces lo que han hecho estos fármacos es manipular de alguna manera el sistema para alargar la vida media del GLP-1, que es con el que se trabaja, y así poder tener una mayor secreción de insulina, y es un mecanismo que se ha fortalecido a través de fármacos en los pacientes diabéticos que ya tienen deficiencia de sistema. Eso es a través de las células beta, pero a través de las células alfa también tiene un efecto, doctor. Sí, claro. No, y ampliando un poquito, como decía Jenny, ese efecto de los estudios, que fue realmente donde se vieron, como muy bien decías, en todos nosotros, diabéticos y no diabéticos, ocurre diariamente, y lo que se vio es lo que se llamaba ese efecto incretina, que era que, como muy bien decías, cuando se daba glucosa bioral o glucosa endovenosa, y se veía como cuando era endovenosa había una mayor liberación de insulina. Cuando era vía oral. Cuando era vía oral había una mayor liberación de insulina, que entonces se comparaba con qué pasaba con el paciente diabético, y ese efecto, esa curva, iba a ser un poco más pequeña y en tiempo más corta en lo que era esa liberación de insulina. ¿Qué pasaba aquí? ¿Por qué en el paciente diabético dura menos? Y es lo que dio pie entonces a investigar y descubrir y determinar que inhibiendo la acción de lo que es un mecanismo de defensa, o sea, es un mecanismo de control, porque si no hay un control en el sujeto normal, sano, que diga, bueno, hasta aquí ya es la liberación de insulina, porque pudiera entonces haber hipoglucemias postprandiales o hipoglucemias reactivas. Entonces ese freno en el sujeto normal, en el paciente diabético, se exacerba, y entonces no permite tener un mejor control. Al ver esto, entonces se desarrollan estos nuevos fármacos para permitir entonces que la exposición y la estimulación sea un poquito más prolongada, y nos permite entonces lograr ese control que estamos buscando en el sujeto sano, por decir así, o en el sujeto que no es diabético, y que entonces podamos lograr control metabólico desde el inicio, desde que iniciamos el tratamiento con el paciente con diabetes. Usted en definitiva dijo algo muy importante, que es que ese efecto incretina que se visualizó en el paciente sano, no diabético, se veía reducido en el paciente diabético. Correcto. Y por eso entonces la intención de amplificarlo con estos fármacos a través de la inhibición de la enzima dimetilpeptidasa 4. Eso es algo muy importante, y algo también que señaló la doctora y usted recargó es que el efecto se daba a través de la ingesta de glucosa oral, que en este caso la estaban dando la similitud con lo que es la ingesta de la comida normal que cada quien hace. O sea que cuando comemos tenemos una estimulación a nivel del páncreas para la liberación de insulina a nivel de las células beta, y una liberación también de lo que es el glucagón a través de las células alfa, que también es un efecto que beneficia de contrarregulación, porque beneficia lo que es también el efecto protector para evitar lo que es la hipoglucemia. Exactamente. O sea que en cuanto a hipoglucemia hay una evidencia más que conocida ya que los inhibidores de PP4
no ofrecen esa seguridad en los pacientes. O sea que los pacientes, por ejemplo, grupo vulnerable, como los pacientes con factores cardiovasculares, los pacientes mayores de 60 años, podemos tratar con seguridad y es muy raro que vamos a tener una hipoglucemia, a menos que el paciente obviamente disminuya lo que es también la ingesta de alimentación. Evidentemente la hipoglucemia realmente es, diríamos, el elemento que todos tememos. Nosotros como individuos que tratamos de lograr el buen control, pero el paciente también, que es el que la sufre, es el que le teme más. Y obviamente cuando utilizamos herramientas que son más favorables a la hipoglucemia, entonces tenemos la probabilidad de que si ese paciente hace una hipoglucemia, sobre todo severa, el paciente sea reactivo a utilizar otra vez la misma terapia. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, no va a haber adherencia, el paciente va a abandonar el tratamiento, el paciente no va a querer, por muy buen herramienta, medicamento que estemos utilizando, no la va a querer usar. Y no solo eso, también está el factor seguridad en términos de, como hablabas, por ejemplo, adultos mayores. ¿Cuál es el riesgo de una hipoglucemia en un paciente con adulto mayor? O sea, tenemos el riesgo de caída, riesgo de fractura y obviamente este paciente adulto mayor que de por sí ya se siente que está disminuido y muchas veces con ciertos rasgos de depresión, porque lo que oímos todos en los consultorios, ya yo no soy el mismo, yo no soy aquel, yo no puedo hacer esto. Si a pesar de eso también tiene temor a que pudiera perder el conocimiento, caerse, una fractura, pues obviamente la calidad de vida no va a ser igual en el paciente. Y que las consecuencias de la hipoglucemia no van más allá del momento, porque puede tener un efecto incluso prolongado, semanas, días, y aumentar el riesgo cardiovascular, no solo por el momento. Y yo creo que la hipoglucemia es un factor tan importante porque es el gran freno para nosotros y para el paciente, como decían, para el tratamiento, y que un medicamento le ofrezca esa tranquilidad, tanto al médico como al paciente que lo consume, de que no va a darle hipoglucemia o que el riesgo de hipoglucemia es tan bajo que no preocupe. Es algo con lo que uno puede realmente dormir tranquilo a la hora de indicarle un medicamento a un paciente, sobre todo a los pacientes mayores, como decía el doctor, porque realmente da mucha tranquilidad saber que yo le indiqué tal o cual medicamento a ese paciente y que no me van a llamar a medianoche para decirme que le bajó la azúcar. Se consideran, doctora, tan seguros en términos de hipoglucemia que incluso están indicados en lo que son la prediabetes en el paciente con intolerancia a los carbohidratos. O sea, que podemos tener incluso en la primera línea de manejo, al igual que la metformina, los inhibidores de peptidasa 4. O sea, que vamos a tener también como opción en ese paciente también para el manejo. Y ahora que mencionas la parte de la prediabetes, es un tema que yo creo que debemos de darle mucha importancia. Obviamente sí, las herramientas que tenemos cambian el estilo de vida, la actividad física y elementos como, por ejemplo, la metformina, que es la que se habla siempre, o los inhibidores de la dipeptidasa 4. Pero sobre todo tener siempre presente el hecho de que muchas veces la prediabetes se toma como la cenicienta de la enfermedad metabólica. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque quizás a nivel de atención primaria, el hecho de darle el inicio para tratamiento con herramientas adecuadas no está totalmente establecido. Y es algo que debemos siempre hacer hincapié. Porque si recordamos la gráfica, creo que fue de Fronzo que la hizo, no recuerdo, de la evolución de la diabetes desde tolerancia normal, intolerancia o alteraciones de la glucosa de ayuna, que es la prediabetes, a diabetes, y ese cuadrito o triángulo donde su vértice inicia
en el área de prediabetes, que son las complicaciones macrovasculares. Por eso digo que es la cenicienta, porque a veces no le damos esa importancia de que esa glucemia postprandial que se genera en la prediabetes es el inicio de las alteraciones a nivel del endotelio, es el inicio de las alteraciones para... Si el paciente logra desarrollar la diabetes, pudiera debutar con un accidente cerebrovascular o con un infarto. Y es en este momento cuando nosotros tenemos que hacer esos cambios. Muchas guías y todos nos hablan de cambio en el estilo de vida. Funciona. Lo vimos en el Diabetes Prevention Program, en el DPP, que cuando comparaban metformina con actividad física y cambio de estilo de vida, fue superior cambio en el estilo de vida. Pero recordemos que eso no es reproducible en la vida real, por la logística que tenía de constantemente estar sobre el paciente con un call center llamando y monitorizando al paciente. Por lo tanto, es importante hacer hincapié en esos cambios, pero por lo menos yo soy abanderado de siempre agregar una farmacoterapia. ¿Por qué? La intervención temprana, porque muchas veces el paciente, si tú no le pones un fármaco, el paciente no entiende que no tiene nada. Entonces, aunque se los retiremos, cuando el paciente, obviamente vemos pacientes que están comprometidos consigo mismos, que son pacientes que hacen los cambios, hacen cambio en la alimentación, hacen cambio en su actividad física y sus valores bioquímicos llegan a un punto y se mantienen en el tiempo que tú dices, sí, este paciente fácilmente se puede quedar, como nos dicen, solo con cambio en el estilo de vida, pero lamentablemente el grueso no. Y por eso es importante contar con herramientas como esta que nos permiten reforzar el tratamiento y que el paciente se adhiera a él. Y logremos entonces, que es lo más importante, yo entiendo, en el caso de la prediabetes, evitar ese cambio, que el paciente llegue de alteraciones de la glucosa de ayuno o postprandiales a la diabetes, porque inmediatamente pasa a la categoría de diabetes, ya hay complicaciones que se vienen generando, como vimos, por el daño endotelial que comienza con glucemias tan simples, por decir así, como 140 miligramos por decilitro postprandial. Pero las guías, de hecho, los recomiendan, las guías del ADA, de que cuando hay más de un criterio de prediabetes, sea oportuno intentar también con fármacos y no dejar solo los cambios en el estilo de vida. Que como dice el doctor, es muy bonito en los estudios, pero en la vida real no siempre el paciente sigue, abandona desde que se siente mejor. Yo creo que todos nosotros tenemos pacientes donde, si lo vemos en el grueso, probablemente el 85% de nuestros pacientes hay que estarle haciendo constantemente refuerzo, constantemente. Y probablemente un 10 o un 5% es ese que es puro, que dice está comprometido. Estoy comprometido conmigo mismo, hago mi cambio y se mantiene, que no es el resto. Entonces, por eso es importante uno poder tener este tipo de terapias a mano. En ese grupo de fármacos también tenemos que señalar lo que es en cuanto a la seguridad también, para seguir en esa misma línea, lo que es su metabolismo y su excreción. Obviamente es un grupo de fármacos que entre ellos se diferencian en su metabolismo y en su excreción. Y eso va a permitir que el médico pueda tener una selección a la hora de tener un paciente, por ejemplo, el paciente renal o el paciente hepatópata, para poder saber cuándo decidir cuál del grupo de fármacos, si la sitagliptina, si la vildagliptina, si la logliptina, cuál de todos estos va a seleccionar para poder combinar y tratar a ese paciente. Y gracias a Dios, en la familia, en sentido general, es muy, yo diría... son benévolos con relación a la excreción, gracias doctor, a la excreción sobre todo, y cómo se puede manejar la dosificación y todo eso. Sí, claro. Y aunque diríamos que comenzando con el único que es diferente, por decirlo así, que es la linagliptina, que su excreción es básicamente hepática, y obviamente muchos, por ejemplo, cuando hay enfermedad renal crónica, prefieren linagliptina,
pero tenemos dosificaciones en los demás, tanto sitagliptina como vildagliptina, donde uno puede titular y utilizarlo dependiendo de la fracción del aclaramiento del filtrado renal con mucha seguridad. O sea que independientemente de que haya uno que su excreción es hepática, los demás también se pueden utilizar y han demostrado ser seguros en estos pacientes. Solo es cuestión de ajuste de dosis y se podrían utilizar. Con 30 el filtrado glomerular podemos usar las dosis prácticamente intactas, sobre todo la vildagliptina, que todavía podemos usarla 2 veces al día con una depuración, con un filtrado glomerular en 30. Y a partir de 15 entonces una sola vez al día. Y así vamos a ir dosificando y titular las dosis de los fármacos. O sea que todavía en términos de seguridad para esos pacientes también, no solamente la seguridad en cuanto a hipoglucemia, riesgo de hipoglucemia, sino también la seguridad en la excreción a nivel renal, que son la mayoría de los pacientes que manejamos diabéticos. Siempre estamos viendo y tratando en combinación con el nefrólogo cómo anda la depuración de creatinina y cómo está la creatinina en estos pacientes, que es un dato muy importante. O sea que realmente también en este aspecto es un grupo excelente manejo y yo en particular los uso todos, los que tenemos en el mercado, pero la vildagliptina, por ejemplo, que nos ayuda a dosificar el paciente todavía con 30 de depuración, podemos dar 2 veces al día. El paciente ya con 15, pues entonces lo llevamos a 1 vez al día y ayudamos al paciente entonces a modificar el estilo de vida en cuanto a la alimentación y en cuanto al ejercicio. De hecho, la ventaja también, por ejemplo, en nuestros medios de vildagliptina, por ejemplo, es el hecho de eso, de que viene en presentación de 50 miligramos, su dosis óptima es 100, pero viene en presentaciones de 50, que uno fácilmente puede, dependiendo del filtrado, recomendar el uso en este tipo de pacientes. A diferencia de otras que realmente todavía, por ejemplo, en el caso de nuestros medios, no vienen en diferentes para monoterapia, nos viene solamente en una sola presentación, que en caso de que haya que titularla, pues obviamente es mucho más difícil porque la tableta no vino para ranurarse. Y de hecho, la combinación también de uso de estos fármacos con la metformina, si el paciente aún tiene metformina, al momento de llegar a una disminución del filtrado glomerular en 30, si tiene metformina, solamente tenemos que reducir al 50% la dosis de la metformina y continuar con la combinación del DPP4 más la metformina. Ahora, si el paciente llega con una disminución del filtrado glomerular, al momento de nosotros seleccionar el medicamento, obviamente vamos a preferir la monoterapia y no combinar con metformina porque ya el inicio estaría contraindicado. Y está contraindicado también cuando ya está en 15, obviamente la duración del filtrado glomerular es para metformina. O sea que las guías nos dicen puede no indicar cuando ya esté en 30, pero si la tiene, reducir a la mitad. Entonces también es algo importante que me gusta señalar porque cuando vemos una alteración de la creatinina, parece un paciente todavía en estadio 2 de la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, pues entonces ya estamos pensando en suspenderla, cuando todavía podemos mantener la combinación que realmente es favorable porque nos ayuda a un control óptimo de la glicemia de nuestros pacientes. Y bueno, hablando de control óptimo, nosotros también vamos a enfocar un poquito sobre lo que es beneficio en cuanto a disminuir glicemia, que también es lo primero que nosotros pensamos en el paciente, o sea, ya hablando de la eficacia, y también vamos a hablar el enfoque en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Entonces, en ese sentido, también los inhibidores P4 nos han ofrecido también beneficio hasta 1.2 y más, doctor y doctora, de la reducción de hemoglobina glicosilada. Ahí vemos que dentro de los fármacos de esta clase, o sea, de Cita, Vilda, Lina, la eficacia realmente es bastante parecida y en los estudios hechos se han visto que todos reducen aproximadamente lo mismo, 1.2, 1.3 en la hemoglobina glucosilada. Y es importante saber que eso depende también de los pacientes, del paciente en sí que tenemos delante, de qué tanto ese paciente esté apegado a la dieta, a los ejercicios, porque todos hemos tenido experiencias diferentes con pacientes diferentes que reducen drásticamente y otros que reducen menos por el apego que ese paciente tiene también con la dieta y los ejercicios, que es importante tenerlo en cuenta. Sí, y realmente
en términos de reducción de hemoglobina glucosilada, no solamente el hecho de que más o menos van a tener iguales, tenemos también que lo que nos dicen los diferentes estudios que hemos visto es el cómo y el qué y en cuándo. O sea, dependiendo del nivel de hemoglobina glucosilada que el paciente inicie terapia, en ese mismo rango vamos a ver también mucho más reducción, mientras más alta la glucosilada, y una reducción mucho más moderada cuando estamos hablando de hemoglobina glucosilada más cerca del punto de corte general, que es ese famoso 7% que todos conocemos. Y dependiendo del paciente, uno dice, bueno, 6.5, 7, 8, dependiendo del paciente. Pero obviamente siempre se toma como referencia el 7 como un punto de corte. Y mientras más cerca está el paciente de ese 7%, es un poco más lenta y es un poco más trabajosa lograr la reducción de la hemoglobina glucosilada. Los estudios, ¿qué nos dicen? Bueno, los estudios, por ejemplo, para vildagliptina nos hablan de que la ventaja que tiene es que a largo plazo el paciente mantiene por mucho más tiempo el control sin que se vea ese fallo a la terapia, el fallo al medicamento oral. Y esto obviamente pues, nos va a permitir tener el paciente con un buen control por mucho más tiempo, asegurándonos entonces las reducciones a largo plazo de complicaciones crónicas. Excelente. Y esa es precisamente la importancia de disminuir lo que es la hemoglobina glicosilada. No es solamente disminuir un número o un porcentaje, sino que eso se ve traducido obviamente en los beneficios a nivel cardiovascular, porque obviamente el mismo KPDS nos dice a nosotros que de acuerdo al grado o el porcentaje en que disminuye la hemoglobina glicosilada, tenemos un paciente con menos riesgo cardiovascular. Aunque los estudios en lo que es riesgo cardiovascular no han sido concluyentes para lo que son los inhibidores de DPP4, pero por supuesto que y siempre hay una parte de nebulosa en términos de si realmente es el control metabólico o algo más, pero sí. Es un beneficio para todos los pacientes. Pero es un beneficio, exactamente, ahí es donde iba, es un beneficio de que el paciente cuando logra buen control metabólico, pues obviamente se reduce las probabilidades de algún tipo de evento de punto final, como son los eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, porque eso a largo plazo, bueno, ¿qué nos dicen los estudios? No aumentan, no lo disminuyen, pero es una ganancia si no lo disminuyen. Eso es en cuanto al enfoque específico del beneficio o no del grupo de fármacos. Pero me refería específicamente al beneficio del paciente diabético disminuir la hemoglobina glicosilada, que sí le sume la disminución del riesgo cardiovascular. En un porcentaje de hemoglobina glicosilada menos, probablemente un 50% menos de riesgo de tener un infarto, de tener un ACV, una trombosis. A eso se refería. El control metabólico per se de eso. Correcto. Sí, fíjate, déjame hacerte una anécdota, por decirlo así. En uno de estos entrenamientos que nos dan, en uno de esos entrenamientos que uno va, había una diapositiva que me llamó mucho la atención y de hecho pedí permiso, la copié para cuando tenga que usarla, y es esta de la famosa lápida, que creo que todos la hemos visto, donde dice, aquí yace fulano de tal, que murió con una excelente hemoglobina glucosilada de 6% de un infarto. Entonces, y es para hacernos hincapié en que no es solamente el enfoque glucocéntrico y enfocarnos en ventajas pleiotrópicas que puedan tener el arsenal terapéutico que tenemos a mano, pero en definitiva, aunque no seamos glucocéntricos, el hecho de nosotros lograr ese buen control metabólico va a permitir reducir esas complicaciones crónicas cardiovasculares
microvasculares como son también retinopatía y nefropatía. Que sí están demostrados en el grupo de fármacos que estamos discutiendo hoy. Las bondades y los estudios sí demostraron una buena eficacia en la reducción de las complicaciones microvasculares a favor de los inhibidores de peptidasa 4. Y precisamente, doctor, cuando decía ahorita del conjunto de pacientes, ¿qué significa tener un paciente controlado? No es solamente tener una glucosa en los valores de meta, una hemoglobina glicosilada óptima, sino también tener una buena presión arterial, un buen control de los lípidos, un buen índice de masa corporal, tener una rutina de ejercicios y la parte que tiene que ver también con la alimentación, o sea que es un conjunto. Ahora se habla mucho de variabilidad glucémica, que sería interesante ver cómo las diferentes clases de fármacos afectan la variabilidad glucémica, que se ha investigado ya con las insulinas, y lo del tiempo en rango, que también se está utilizando mucho como un parámetro de control. Y vemos que pacientes con hemoglobina glucosilada igual, similar, tienen una gráfica de sus glucosas tan diferente, o sea que como decía el doctor, lo de la hemoglobina glucosilada no es el único parámetro a tomar en cuenta. Y va a ser muy interesante luego cuando aparezcan estos estudios que eventualmente se harán, de ver cómo cada fármaco, cada clase nos afecta la variabilidad glucémica tan importante. Sí, eso sería interesantísimo si pudiéramos verlo también y utilizarlo con lo que son los medicamentos orales. Sí. Porque de hecho... Que van a haber diferencias. Claro, no, sí, entre uno y otro. Va a haber diferencias. Pensando, lo decía, por el hecho de que muchas veces cuando tenemos pacientes, en sentido general hablando, con medicamentos orales, no le damos el peso específico que tiene el automonitoreo. Y en este caso son monitoreos puntuales de 1, 2, 4, 5, 6 puntos en un día, que un monitor continuo de glucosa obviamente nos da un rango mucho más amplio, pero a lo que iba es que en los pacientes con medicamentos orales a veces no le damos la importancia necesaria para nosotros sacar datos que nos permitan entonces poder tener mejor control de ese paciente. El fármaco, así mirándolo como a grosso modo nos lo dice, porque un fármaco que tenga un mecanismo de acción que me ponga el paciente a riesgo de hipoglucemia, pues un paciente que va a tener una variabilidad glucémica bastante marcada. No es lo mismo un paciente que me dé un perfil en el cual el paciente no haga hipoglucemia, entonces vamos a tener una gráfica más plana de los niveles de glucosa de ese paciente, lo que significa menor variabilidad y mayor seguridad para ese paciente. Yo creo que a los IDPP4 les irá muy bien en ese sentido también. Sí, yo creo que sí. Y sería interesantísimo que pudiera hacerse. Los estudios realmente es lo que nos han dado las pautas junto con las guías, obviamente, del tratamiento. Nosotros estamos hablando hoy de ese grupo de fármacos, que realmente no es un grupo de fármacos que tenemos en el arsenal nuevo, pero que a medida que ha pasado el tiempo, obviamente hemos visto los factores benéficos que nos han podido ofrecer a nuestros pacientes y nos han permitido que podamos estar aquí discutiendo a favor de estos fármacos y obviamente también mencionando las debilidades en cada uno de ellos, que no necesariamente tiene que ser algo de clase o que puede ser de clase y no de la familia en general, perdón, fue lo que quise decir. Por ejemplo, una pregunta que se hace muchas las personas es que si pudiéramos usar este grupo de fármacos en pacientes hospitalizados para el control de la glucemia, ¿y cuál de ellos podríamos utilizar en tal caso? Bueno, hablábamos antes de iniciar este conversatorio de lo que es la pandemia de la COVID-19 y una experiencia que hubo en el 2012 creo, cuando fue el MERS, fue el uso de los inhibidores de DPP4 en la pandemia del MERS. Y entonces nos preguntábamos ahora, ¿podemos hacer la extrapolación? En aquel entonces se vio que pacientes diabéticos que estaban utilizando inhibidores de DPP4, pues tenían un resultado final mucho mejor que aquellos que no lo tenían. Entonces, y obviamente se empezó a estudiar y se vio la forma como una de las espigas del virus, pues también
tiene que ver con una de las vías que participa en el movimiento en la célula. Entonces, la pregunta que nos hacíamos ahora era, aquella experiencia que no fue un estudio, sino que fue observacional, que se vio en aquellos pacientes, pudiera ser aplicado ahora. Y lo que sí se vio, yendo entonces a tu pregunta, a tu comentario de si se puede utilizar en internamiento, lo que sí hemos visto ahora es que estos pacientes que están ingresados, muchos a veces que no sabían que eran diabéticos o que no tienen historia de diabetes, que empiezan con hiperglucemia, y una hiperglucemia sostenida que requiere y demanda mayor actividad, mayor aplicaciones de dosis de insulina, o sea, tienen una alta resistencia a la insulina. Se vio que aquellos a los cuales se les dejó los inhibidores de DPP4, las demandas de insulina disminuyeron y entonces se lograba un mejor control. De los pacientes infectados por la COVID y que estaban ingresados, se le había dejado su inhibidor de DPP4 y entonces se logró tener menores demandas de insulina, o sea, menores requerimientos de insulina y lograr el control en un mejor tiempo y más prolongado. Entonces, eso es observacional también. No estamos hablando de ningún estudio hecho con todo el rigor científico, pero con esta pandemia todos estamos aprendiendo y todo es observacional y todos estamos bien. Acá el beneficio de los IDPP4 por el mecanismo de ellos mismos y por el mecanismo de acción del virus. Y como usted dice, que el virus afecta directamente el páncreas, pues entonces, pues... Sí, para resaltar eso, es que ustedes han explicado, vamos a recordarle a nuestro público que nos sigue que eso dimos una conferencia anteriormente en ALAP, de cómo afecta el SARS-CoV-2 al páncreas, obviamente, es inflamando y destruyendo las células beta del páncreas, similar a lo que pasa, lo único que no de manera autoinmune, ¿verdad?, con lo que es la diabetes tipo 1. Y el paciente puede hacer una diabetes transitoria que la pudiéramos ver en un periodo entre 3 a 6 meses, dependiendo de la recuperación, si estaba debutando sin ningún antecedente previo en el momento de la infección. Hay que ver la evolución, si se recupera o no se recuperan. Aquellos los que tuvieron el SARS-CoV-2, en aquellos algunos se recuperaron y otros se quedaron siendo diabéticos. Entonces, eso primero ver si es obviamente un paciente que está debutando por esa infección o que ya venía con la alteración y que se detonó a través de la infección por el virus de SARS-CoV-2. Tenía sus factores de riesgo Agregados, genéticos o metabólicos. Lo detonó, correcto. Entonces, en ese sentido, también hay, por ejemplo, para aquellos que sí se quedan con la hiperglicemia y poder dar los estudios posteriores que ya deberían estar por ahí analizándose, si esos grupos de pacientes se van a quedar siendo diabéticos o no, un estudio mínimo de 3 a 6 meses para ver el comportamiento, la recuperación de esa tasa de células betas a nivel de ese páncreas y ver realmente si esos pacientes van a ser o no diabéticos. Ahora bien, es como pasa con la gestacional, diría yo. O sea, el paciente, en este caso, en la diabetes gestacional, a las 6 semanas hacemos una reclasificación. Ahora con estos pacientes que no tienen historia familiar, que no tienen factores de riesgo y que desarrollaron esta hiperglucemia, entonces hay que reevaluarlo en ese lapso de tiempo para reclasificarlo y ver si realmente quedan siendo diabéticos o pasó como producto del efecto del virus a nivel del sistema. Sería bueno ver, a futuro, ¿cuál sería el riesgo? Si esos pacientes no serían ahora de alto riesgo para desarrollar diabetes en un futuro. Sí, pero la parte que ustedes han mencionado que me pareció magnífica fue precisamente cómo abordar ese paciente, porque mientras está ingresado, el doctor mencionó algo importante que también lo vimos en la parte clínica nosotros, que ese paciente fue mayor resistente al manejo intrahospitalario con insulina y fue favorecido en aquellos que ya usaban vilagliptina, por ejemplo, antes del internamiento y se la fue dejada, porque normalmente suspendemos los antidiabéticos orales al momento de empezar o ingresar un paciente. Y somos tímidos al iniciarlo porque obviamente podemos aumentar alguna complicación. Entonces, pero después que ese paciente sale del internamiento, doctor, ya sí estamos seguros que el paciente puede ser mandado a la casa, por ejemplo, con un antidiabético oral, los inhibidores DPP4 serían la alternativa ideal porque estamos ante un paciente que vamos a establecer el diagnóstico según la evolución del tiempo, primero. Y lo segundo es que no vamos a poner una sulfonilurea
para descartar un fármaco en sentido general. ¿Por qué? Porque ¿dónde actúa la sulfonilurea? A nivel de las células beta del páncreas. Y si realmente detonó una hiperglicemia post-COVID, nosotros estamos buscando un páncreas con una masa muy pobre a nivel de células pancreáticas, a nivel de células beta. Entonces, que no vamos a tener un estímulo de secreción de insulinas con las sulfonilureas. Vamos a buscar un estímulo de liberación de esa insulina que puedan ser lo que puedan quedar allí a través del efecto fuera del páncreas, que es lo que hacen las incretinas y los amplificadores de la incretina, buscando un efecto de estimular esa insulina con un efecto extrapancreático. Sí, claro. Y entendemos que si lo vamos a manejar con un antidiabético oral, ese paciente que hablamos sin factores de riesgo, que debutó por la infección con el virus, entonces lo ideal es, y como lo vamos a estar vigilando para ver si convierte o no, lo ideal es un medicamento que tenga menos riesgo de hipoglucemia. Exacto, porque ese paciente desde que el virus se le vaya, vamos a decir, desde que se sane, se recupere de eso, se va a recuperar también de la hiperglicemia. Y entonces ese paciente no sería bueno para tenerlo con un fármaco que no tenga riesgo de hipoglucemia. Claro. Y en caso de que se vaya de que los niveles de glucemia sean elevados, pues entonces lo ideal es poner ese páncreas en reposo con una insulina, que puede ser un análogo, más un inhibidor de la DPP4, que se pueden combinar. Me encantó ese comentario muy puntual, muy específico con relación al uso de estos medicamentos con relación a la infección por COVID. Realmente es algo que nosotros estamos experimentando en este año de pandemia, como mencionó el doctor, y que, bueno, tenemos que poner en conversación siempre esto para poder dejar nuestras experiencias, que son las más puntualizadas con los pacientes diabéticos, al grupo de médicos también que trabajan atención primaria y que trabajan diabetes también, para que en el momento de detectar ese paciente, bueno, pues nos pueda llegar de manera oportuna y adecuada al referimiento. Y si van a decidir manejar ese paciente, como dicen por ahí, mientras va al especialista, pues entonces saber qué decidir. Eso es muy importante, me pareció muy acertado, realmente agradezco su comentario. Y bueno, vamos ya a despedirnos de este público y quisiera escuchar las recomendaciones finales de ustedes. Bueno, los IDPP4 son unos fármacos que hay que tomarlos en cuenta y tenerlos presentes, nobles, con una bondad de que no solo producen el efecto hipoglucémico que se quiere, de disminución de hemoglobina glucosilada y eso, son seguros en cuanto a la seguridad cardiovascular, no aumentan el peso, que es una consideración importante, porque no queremos aumentar peso en estos pacientes, tiene un efecto neutro, también con lo de las hipoglucemias, seguros en todos los sentidos, y yo pienso que definitivamente debe de estar en nuestro arsenal terapéutico, y hay que tomarlos muy en cuenta como clase. Yo le voy a recomendar algo. Primero, la parte de conocer los medicamentos. No vamos a redundar en todo lo que hemos hablado, pero conocer cuáles son las dosis de cada medicamento. Si decidió usar sitagliptina, usted sabe que es 100 miligramos. Dosis única. Y cuando es combinada, pues entonces se va a dividir que es con metformina, en 50 o 50. Si decidió usar linagliptina, es 5 miligramos. 5 miligramos. Si decidió usar vildagliptina, la dosis óptima son 100 miligramos, pero siempre va dividida. O sea, 50 miligramos en 2 tomas. Y si lo va a usar, eso es monoterapia. Si lo va a usar combinada con metformina, pues obviamente dependiendo de las combinaciones y la dosis que va a usar, pero siempre recuerde que las dosis máximas o la dosis de acción máxima de la vildagliptina son 100 miligramos. ¿Para qué? Para poderle sacar el provecho adecuado y los beneficios que hemos estado viendo durante todo este conversatorio. Glucosa dependiente, seguro y efectivo. Lo mejor que podemos tener para nuestro arsenal terapéutico. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor Desprader, por habernos acompañado, doctora Jenny Disla por habernos acompañado, y al público que siempre está aquí con nosotros, nuestros miembros de ALAT, a todos los médicos, sobre todo aquellos de atención primaria, que detectan los pacientes en su rol de médicos primarios
Gracias a todos los que nos siguieron esta noche, por ustedes esta conferencia. Gracias a MagnaChem por haberla auspiciado. Y ya saben cómo manejar sus pacientes diabéticos con atención primaria y referirlo a tiempo al endocrinólogo y al diabetólogo.